Por eso al principio yo comenté que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, las conexiones europeas y mundiales van a ser cada vez más fluidas, cada vez más, digamos, sólidas y cada vez más abarcativas. Cada vez, si bien no había un mundo global, empieza a haber una conexión entre cada evento en cada lugar. Entonces, yo quería hacer esta reflexión porque a las monarquías absolutas en realidad les iba a quedar poco tiempo. Y este proceso termina con la Revolución Francesa, que la vamos a ver más adelante. Pero cuando las monarquías europeas, sobre todo las que no son católicas, adhieren a este modelo, justifican todo lo demás. Entonces, ustedes conocen por eso al principio yo comenté que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, las conexiones europeas y mundiales van a ser cada vez más fluidas, cada vez más, digamos, sólidas y cada vez más abarcativas. Cada vez, si bien no había un mundo global, empieza a haber una conexión entre cada evento en cada lugar. Entonces, yo quería hacer esta reflexión porque a las monarquías absolutas en realidad les iba a quedar poco tiempo. Y este proceso termina con la Revolución Francesa, que la vamos a ver más adelante. Pero cuando las monarquías europeas, sobre todo las que no son católicas, adhieren a este modelo, justifican todo lo demás. Entonces, ustedes conocen la doctrina de la predestinación de Calvino, más o menos saben brevemente. Para él, la fe, si bien lo toma de San Pablo, que tiene razón, la fe nos es dada, nosotros nos justificamos, nos salvamos, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesús en la cruz. Lo que ellos niegan es que nosotros tengamos que hacer nada. De modo tal que si yo ya estoy predestinado, bueno, las buenas obras no sirven las buenas obras. Y al mismo tiempo, si yo estoy predestinado, lo veo en mi vida. Si yo tengo una buena vida, estoy predestinado al cielo. Si yo tengo una mala vida, es que estoy predestinado al infierno, lo que me permite, yo que estoy destinado al cielo, seguir apretándole las orejas al tipo que yo ya sé que se va a ir al infierno. Eso es Calvino. Pero ¿qué pasa? Que esto lo trasladan a los modelos de gobierno. Y ahí es donde cambia el concepto de cómo se interpreta el Estado, el funcionamiento y sobre todo una cosa que aparece de forma embrionaria y que después va a cobrar más velocidad, que es el sentido de un mercantilismo y justificación económica para cualquier acción. Por eso quería hacer hincapié en este evento, porque este evento no es un evento aislado. Muchas veces nos enseñan, sí, la Revolución Inglesa, sí, sacaron un rey, estuvo una república, estuvo cromo. No. Es un hecho que va a cambiar la historia en un proceso, no la cambia, no es la bomba atómica, es un proceso. Pero en ese proceso vamos a ver que las monarquías, sobre todo las europeas no católicas, insisto, van a adquirir una fiereza que no habían adquirido antes y que nunca habían podido tener. Sobre todo porque las monarquías medievales estaban controladas por sus pares, las monarquías renacentistas fueron lo que fueron durante poco tiempo, y las monarquías barrocas, que son estas, pasan a un nivel de absolutismo muy grande. En este modelo, España en gran medida queda, no digo aislada, pero menos afectada, porque justamente no le afectó la reforma. Al no ser golpeada por la reforma, España no entra en gobiernos absolutistas tan marcados. Y a raíz de esto, yo lo comenté recién medio por arriba, se plantea una revalorización de la monarquía sobre la base del poder, que lo hace Francisco de Mariana, Padre Mariana, donde reedita, sí, perdón.
Me quedé pensando en esta explicación que me dio de Calvino, justo leí bastante de Calvino, de teología. Creo que no coincido en toda la mirada, pero Calvino cuando escribe su abogado francés, que estudió mucho, hizo todo una diccionaria, y si alguno de sus seguidores después interpretaban cosas, y cuando habla de la predestinación, él toca una tensión que creo que vemos todos en la Biblia, que es entre la soberanía de Dios y la libre elección del hombre. Claramente habla diciendo, bueno, ¿quién es el que convierte? ¿Es el hombre diciendo o es Dios mostrándose? Después pone el ejemplo de Pablo, y toma mucho de los romanos. Y él a través de cómo escribe, como dice el libro de los romanos, se convierte por gracia, después hace buenas obras y si no lo hace es un mentiroso. Pablo le dice y también lo repite. Y el más que dice, yo no sé quiénes van a ser los salvos, entonces le predico a todos esperando que él sea, pero la discusión bastante fina en su teología es, que para mí es interesante, es la tensión de, ¿es Dios el que toca el corazón o es la persona que ve a Dios y da el paso para adelante y dice, yo me voy a acercar a Dios? Entonces hay una tensión en eso y dice, mira, yo soy de los que creen que al fin y al cabo Dios es soberano, Él es el que define todo y es el que pone el chispazo y no es una decisión de hombre, entonces pone más poder en Dios. Y él después dice, bueno, ¿y cómo mostramos nuestra fe? Y lo reflejamos actuando buenas obras y es más, mete mucho la cultura del esfuerzo, del trabajo. Es más, él en algún momento, creo que en buenas instituciones en Ginebra, trata de recomendar su fe y después se pasa de mambo como muchos que creía distinto, también le daba, también haciéndome una teocracia, ¿no? Pasando el hachazo. Sí, sí. Pero no coincido con la mirada que capaz se pone y como todo autor, después hay discusiones entre sus seguidores, algunos se pasan de mambo, de que él dice que hay que apretar las orejas a los que queda mal, o incluso hay toda una teoría que habla del capitalismo que hace ver sobre la teoría que para mí no lee del todo bien a Calvino, pero solo eso es una mirada para aportar capaz una duda razonable, ¿no? Sí, por eso que para mí, cuando miramos el contexto histórico, en lo que son las discusiones teológicas a las aplicaciones prácticas de los hombres, obviamente hay una mezcla de la teología afecta a las decisiones de los hombres y obviamente después en la implementación hubo un montón de gente, como San Agustín también, que tenía ideas buenísimas, también después terminó haciendo teocracia, ¿no? Digamos, matando o pasando a la guillotina. Pero bueno, quería preguntar eso. San Agustín. No, lo que terminaban haciendo eran muchos que pensaban distinto, los terminaban, no es que eran dejar que la gente se pueda decir libremente, terminaban colgando, los echaban, no es que terminaban así. Muchos autores que te cuento, es... Yo quiero hablar hoy, mirando hoy de acá, lo que pasó hace 500 años atrás, en 1900, pero por lo menos quería agregar... No, bien. No sabía lo de San Agustín, nunca lo había escuchado eso, que tuviese, sobre todo él en la condición que estaba ahí en el norte de África, no tenía mucho... Pero bueno, eso después estaría bueno que me lo pase, porque no lo sabía. Había energías, aparecieron energías por toda Europa, los italianos, los nestorianos, los de Constantinopla, los Sancho y Roma. En esa época empiezan todas las religiones que se peleaban entre ellos, que no fue San Agustín que salía con el látigo. No, pero capaz, bueno, esto, para hacer concreto, lo leí en el libro de Paul Johnson, que habla muy bien de San Agustín, pero lo que trata de mostrar es inglés. Sí, pero habla de, me parece que durante todos los capítulos que va haciendo de la historia va mostrando gente con sus luces y sombras, cómo haces a interpretar a alguien en esas peleas solamente capaz avaló algún tipo de violencia con otro, diciendo, bueno, no era como un juzgamiento de valor, sino como interpretar a... No, pero lo que suena raro, por eso lo que suena raro es el efecto de, sobre todo, un tipo como Agustín, que tiene una tradición tan platónica que derive en algo tan violento, pero también es la época, no lo sé, bueno, pero... Por eso no importa que pero volviendo al ginebrino, amigo tuyo, evidentemente, no todo el mundo que pudo haber sido influenciado por Calvino, toma Calvino eventualmente al pie de la letra, pero cuando vos decías lo de quién convierte,
el catolicismo romano nunca niega que convertes el Espíritu Santo. Los hombres no convertimos. O sea, de hecho, Pablo en muchos casos intenta convertir en Asia y fracasa. Está el famoso caso, no me acuerdo en qué carta de él, que fracasa, y se le aparece el macedonio y le dice venía a Macedonia. Es Dios que lo manda a Macedonia. Nosotros lo sabemos, digamos que Calvino no descubre nada, es pura doctrina católica muy anterior a él. Pero lo que él plantea, desde el punto de vista teológico, sí tiene una repercusión política y económica que afecta el comportamiento de los estados. ¿Eso estarás de acuerdo? Sí, obvio. Bueno, y ese comportamiento rompió ¿cómo llamarlo? La honorabilidad de la monarquía como la responsable del gobierno cristiano más equitativo posible. Él lo rompe. Esa es la idea que yo planteaba. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Bien. Sí. Me voy a comer un caramelo. Carlos III, cuando echa, No, le agradezco. Muy amable. cuando echan los jesuitas, Sí. Carlos III siendo Borbón, era lo más parecido a un monarca absolutista. Sí. De época, Y fue el mejor Borbón de España. fue absolutista. Y los monarcas Digamos que él está está entre el absolutismo y el despotismo ilustrado, pero sí. era un ilustrado. Sí, porque te agarra ya al final del barroco. Ya estás entrando ya es 1767, ya el barroco, estás en las puertas de la Revolución Francesa. O sea, los procesos obviamente no son terminales, hoy empieza uno, después empieza el otro, eso está todo difuso, ¿no? Pero sí, Carlos III eso. Comete un acto absolutista de echar los jesuitas de América. Está en la potestad del rey, porque las órdenes, a pesar de que la Compañía de Jesús responde directo al Papa, está en la potestad del rey. Digamos que desde el punto de vista jurídico no cometió ningún acto ilegal. Sí desde el punto de vista político y religioso. Pero desde el punto de vista jurídico no, creería que no. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con, punto que preguntaste antes, qué pasa con Inglaterra? Vos al principio de las clases nombrabas estas personas, ¿no?, que llegaban a los conquistadores en honor y siempre había un tema con el honor. ¿Qué pasa con Inglaterra en ese punto? Con la Revolución Inglesa y esta violencia tan característica de Inglaterra. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan diferente al resto de Europa? La primera respuesta es no sé. Porque es muy diferente a todo lo que O sea, lo que vos decís es cierto. Ahora vos me preguntás por qué. A menos que me tire de la piola y yo empiece a hablar mal de los ingleses, que me cuesta nada. Pero si yo no empiezo a hablarme de los ingleses, no sé. Pero efectivamente es un pueblo, tal vez ojo, ponele, pero es el hecho de que sea una talasocracia, que sea una isla, y que eso modifica y regentea mucho el espíritu, sobre todo que pasa a ser una isla poderosa, no es una isla cualquiera. Entonces, la combinación de ser un pueblo insular y al mismo tiempo tener mucho poder, cosa que no se había visto en la historia, por ahí es la combinación fatal y te da esta gente. ¿Por qué? Porque otra isla tan poderosa en la historia no se me ocurre nadie. ¿No? ¿Piensan ustedes alguien? No. Sí. ¿Qué? Bueno, pero sin esa proyección universal que tuvo. Bueno, pero mirá lo que él dice. Los japoneses después de la bomba atómica se volvieron buenitos, pero antes de la bomba atómica no eran buenitos. Pero tampoco saliendo de Japón. No, sí, terminaron en Manchuria. No. China
Ya en 1900. No, lo de China, lo de China y Corea es muy anterior, ¿eh? Los japoneses, claro, los chicos y con los rusos en el 1900, 1890 y 1900. Después se metieron en él y no salieron más hasta la Segunda Guerra Mundial. Por eso no tiene la proyección de los ingleses, eso está claro. No tiene la proyección que tuvo Inglaterra, pero es un carácter peculiar. Los japoneses son peculiares. Ahora, si los japoneses hubiesen tenido el poder de los ingleses, no sé. Ojo, estamos haciendo una teorización muy teórica de por qué los ingleses son como son. ¿Qué es Hay eso? un historiador que se llama Hilaire Belloc. Hilaire Belloc dice que la historia más violenta, más sangrienta de todo Occidente, de todo el Occidente católico, cristiano, de Europa, de América, la más violenta, la más sangrienta es por lejos la de Inglaterra. La más sangrienta de todas. Y es si bien es francés, vivió en Inglaterra y escribe sobre Sí, no, es así. Ahora, si vos me preguntás qué es lo que lo llama, bueno, la revolución fue altamente violenta, entre ellos, altamente violenta. O sea, comparativamente los números por distintas épocas, por ejemplo, le comparás con la Guerra Civil Española, sí, claro, en la Guerra Civil Española hubo más muertos, pero hubo más muertos en 1936. En 1640, que había menos población, no sé cuál sería, habría que ver el estudio de la proporción, pero por los números que uno maneja, fueron extremadamente crueles y sin ningún tipo. ¿Por qué? Porque en el caso de Cromwell, por ejemplo, él decía que cada vez que mataba a católicos irlandeses era porque Dios le daba el mandato de matar a los católicos. Y esa idea puritana la traen a América y es como ellos se manejan en buena medida con el tema de los indios. Por eso no evangelizan. Atando cabos, ¿no? Atando cabos. Por eso no evangelizan. Perdón, pero esa concepción absolutista del poder del Enrique VIII en adelante les da pie para hacer todo ese tipo de... Sí. Rompen el nexo con el concepto cristiano de la corona. Rompen con eso. Se acabó. Y el otro modelo cristiano de corona, que era el que había sido el de Bizancio, había desaparecido antes. Vos decís, bueno, solamente es en Occidente, no, en Oriente también, en el Oriente cristiano. Y el último que te queda, que también desapareció, pero en ese momento era vigente, eran los zares rusos, que tenían un concepto de la monarquía en función de un valor religioso del que el rey no era, o el zar no era libre, sino al contrario, era muy responsable. No tenían la escuela tomista, hasta donde yo sé, de que el poder baja al pueblo y el pueblo lo da a Dios, pero hay una responsabilidad monárquica que no es occidental, pero que es cristiana. Pero sí, rompen con todo. Por eso la ruptura de Enrique VIII es tan grave. Y él no lo llegó a ver. Pero la ruptura de Enrique VIII es fulminante para Occidente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estábamos en el siglo XVI hablamos de 200.000 genízaros y caballería otomana en Viena? 1522, batalla de Moax. Después llegan a Viena en 1526. Los números varían, pero es más o menos el total. Bueno, en 1683 los otomanos vuelven a aparecer en Viena. Primero que en la vinculación directa con nuestro país, en principio no hay ningún golpe derecho. Pero sí es interesante ver cómo Europa no es la misma Europa de 140, 150 años antes, cuando Viena fue defendida por el Imperio Español. Esa idea que yo les he planteado a ustedes más de una vez, de que el oro azteca termina parando a los otomanos en Viena. Con Carlos V, ¿sí? Es que eso es una referencia que se hace poco también. Parte del dinero se usó para frenar a los otomanos
Y eso tiene, si no, en lugar de tener hoy los Balcanes semi-islámicos, tendríamos hasta Italia. Esta realidad en el este de Europa no había desaparecido en las finales del siglo XVII, y el Imperio Otomano, si bien después de la batalla de Lepanto que nosotros vimos, disminuye la proyección en el Mediterráneo, no disminuye la proyección en el continente. El Imperio Austrohúngaro, heredero por parte de Fernando de la corona que había, o mejor dicho, del Sacro Imperio, que lo habíamos comentado, que queda depositado en Viena, tiene, como todos los países, tiene problemas internos con los húngaros. Y esas diferencias entre los austríacos y los húngaros permite a los otomanos, que estaban en un proceso de recuperación muy fuerte en la época de Mehmed IV, creo que era Mehmed IV, a volver a avanzar no solamente sobre los Balcanes, donde ya estaban firmes, sino volver a entrar a Austria. Lo hacen y sitian Viena en 1683. Esta vez la unidad cristiana estaba rota. No aparece el Sacro Imperio, no aparece el papado, sino que aparecen distintos actores fragmentados. El papado sí interviene apoyando con dinero, pero ya no hay tropas papales. España también manda dinero, pero ya no hay tercios, ya no hay infantería española. Y se produce algo muy, muy curioso, que es que la que realmente salva a las papas es Polonia. La aparición de los húsares polacos y de todo el dinero que el príncipe Sobieski pone para la defensa del este de Europa, logra que el intento otomano fracase por segunda y última vez en Viena. Ahora bien, 1683. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a Europa, al resto de Europa? ¿Cómo afecta que los otomanos una vez más hayan estado ya casi en el centro de Europa, no en Europa del Este, ya en el centro de Europa? Lo afecta de la siguiente manera. Toda la idea de una Europa unida queda demostrada que queda rota ante una amenaza como había pasado ahora. Una vez más, me había olvidado, Francia, igual que había pasado en la época de Carlos V, apoyó a los otomanos. Francia tiene un problema con ese tema. La idea queda demostrada que queda rota ante una amenaza como había pasado ahora. Una vez más, me había olvidado, Francia, igual que había pasado, apoyó a los otomanos. Francia tiene un problema con ese tema. La idea que queda rota ante una vez más de mucho fuste, y que afectó a nuestra historia y a la historia de Europa de una manera muy, muy importante. ¿Con la moneda qué hicieron? Sé que se borró de la historia inglesa, vos sabés que se borró de la historia inglesa durante muchos años el asalto a Cartagena. Está prohibido hablar del asalto a Cartagena. Se estaba más preocupado por llevarse las monedas que por los barcos que se estaban incendiando. Se ve. Por lo menos lo que dice acá. Bien. Me está haciendo el chequeo. Leer rapidito. Bueno, a ver, ¿cuál es la frase más importante de Blas de Lezo? La va a decir usted. Como hay señoras, la va a decir usted. La frase que yo la tenía en mis caballerizas hasta hace unos años, se me cayó el cartelito y la voy a volver a poner. Julio,
Murió ahí después del asalto, porque ya estaba muy enfermo, imagínense, sin una pierna, o sea, su salud estaba... Y casado con una peruana. Pacheco de apellido. ¿Cuál es la frase? Claro, frase de Fras de Leso. Que con algunos amigos y cercanos de la Armada nuestra siempre dijimos, algún día que haya que votar una fragata nueva hay que ponerle Blas de Leso. Lo mismo que Juan de Austria. Yo me dispongo a entregarlo todo por la patria. No, es un poquito más grosera. Bueno, la digo yo, no importa. Blas de Leso tenía una frase permanente que le decía, todo buen español debe mear mirando a Inglaterra. A Inglaterra. Bueno, cuando esta situación se estabiliza, cambia muere Felipe V y quien llega al trono es Fernando VI. Fernando VI busca, con criterio bueno, tratar de recuperarse de los efectos de la guerra. Y en ese proceso buscan no tener más problemas con Portugal, porque tener problemas con Portugal era tener problemas con los ingleses. Y entonces los cortan. ¿Pero qué sucede ahí? El mayor problema que tenía con Portugal era América, ¿no? Era sobre todo nuestra región. Entonces, en el Tratado de Asiento, ¿qué dicen? Bueno, listo. Terminamos la guerra, o las incursiones, Colonia, y ustedes se quedan con las misiones. Y ahí aparecen la que nosotros conocemos como la Guerra Guaranítica. Las guerras guaraníticas son consecuencia de la Guerra de Sucesión Española. Porque España no podía sostener otra crisis acá con Portugal. Y entrega las misiones, los 7 poblados famosos de las misiones. Y ahí es donde aparece lo que alguna vez hemos comentado acá, la famosa película La Misión, la resistencia, cuando viene la orden de Madrid, ya no Toledo, Madrid, de entregar todo el territorio a los portugueses. Esto va a ser entre 1754 al 56. Ven que hay una correlación en tiempo, y el tratado este es del 50, el de Asiento, donde Fernando VI se quita el problema. El criterio no es malo, hay que ver, siempre hay que ponerse en el lugar de la persona que está en ese momento, sin dinero, acorralado, con el Reino Unido cada vez más poderoso, con Portugal jugando para el Reino Unido. Y son Borbones. Ya no es el caballero medieval Carlos V o Felipe II o Juan de Austria, que son capaces de inmolarse. No, está perdido. Y ahí aparecen las guerras guaraníticas. Las guerras guaraníticas son justamente cuando hay resistencia por parte de los jesuitas y de los guaraníes para pasar a manos portuguesas. Ya lo habíamos visto antes en el siglo XVII, cuando en la batalla de Mororé, nuevamente, o mejor dicho, previamente los guaraníes se habían resistido a los bandeirantes porque obviamente no querían, primero que había una resistencia, a pertenecer al bando portugués, en primer lugar, a pertenecer a la corona portuguesa, y en segundo lugar que los bandeirantes los buscaban como esclavos. Estas guaraníticas no tenían ya el apoyo de España. No, España se los acaba de retirar. Ya eran independientes, ellos peleaban por su cuenta. No, hasta este momento no. Cuando llegan las órdenes de Madrid, ellos forman. De hecho, les ofrece. Perdón. Posterior, digo. ¿Qué cosa? No, ya actúan solos. ¿Quiénes? Los jesuitas. Los jesuitas y los guaraníes. No es que actúan solos, se resisten a la orden que llega de desalojo.
por parte del rey. Son súbditos españoles y quieren seguir siendo españoles. ¿Por qué? Porque le dicen a partir de ahora son portugueses. Y dicen, no hay. Pelean. Claro, sí, pelean. Es una resistencia armada, con muchos muertos. Fernando, ¿puede ser que ahí haya un núcleo, un embrión de la idea independentista de 100 años después? Sí, en todo esto está. Desde la Guerra de Sucesión Española, donde ya América... ¿En América? Sí, la Guerra de Sucesión Española, que América es tratada de otra manera. Donde además la centralización hace que vos no tengas capacidad local. Todo eso genera un descontento permanente. La entrega a Portugal. Y a esto es importante. ¿Por qué? Porque por primera vez se ve claro, y lo vamos a ver en la Guerra de Independencia, que el 90% de los indios querían seguir siendo súbditos del rey y no independientes. Como aquí no querían ser súbditos de la corona portuguesa, sino de la corona española. Este es un patrón que se va a mantener en la Guerra de Independencia. Se va a mantener claramente con los indios que resisten a Bolívar, se va a mantener acá con los indios en Chile, que son realistas. Va a pasar muchas veces que los indios no quieren la independencia. Quieren seguir dentro del modelo peninsular. Esto obviamente termina mal. Yo no sé la cantidad de bajas porque es imposible saberlo, hay un montón de números, pero es un horror. Y en el caso de la película de La Misión se ve muy bien, está muy bien. Es curioso, ¿no? Porque la película de La Misión está hecha por un inglés, pero está muy bien hecha. La verdad que en eso son mejores que nosotros, porque ellos lo hacen y lo dicen. Nosotros nunca jamás hacemos gala de este tipo de cuestiones. Digo nosotros, no solamente por los argentinos, sino los españoles también. No. Entonces, este elemento de la entrega, hasta que está Fernando VI como rey de España, esta situación de statu quo se mantiene y la entrega hace que efectivamente Portugal se sitúe en lo que va a ser hoy la zona oriental de nuestras misiones. Fernando VI va a ser el que termina por expulsar a los jesuitas de España. Y cuando esto se produce, que es 1767, ya antes, después de que se asentara esto, aparece un segundo personaje, que sí es mucho más conocido, supongo que por todos nosotros, que interviene en este proceso directo, que es Pedro de Ceballos, el que va a terminar siendo el primer virrey nuestro. Pedro de Ceballos es mandado por Felipe para que controle, por Fernando, para que controle que el proceso se cumpla y al mismo tiempo que Portugal se quedara donde tenía que quedarse. Cuando llega Pedro de Ceballos, que llega por estos años, creo que en el 57 por ahí, el proceso ya se había terminado y él encuentra que había sido muy violenta la guerra guaranítica y mitiga muchísimo el sufrimiento de muchos guaraníes, al punto tal que restablece algunos poblados y permite que, no impide que vuelvan al monte muchos de los indios que estaban volviendo otra vez al estado previo a las reducciones jesuitas. De hecho, está muy bien visto él mismo por parte de muchos jesuitas que estaban en una situación complicada y él mitiga mucho la situación. ¿Qué pasa? Lo nombran como gobernador de Buenos Aires. A Ceballos. Lo nombran como gobernador de Buenos Aires, no virrey. Y como gobernador de Buenos Aires empieza a ordenar dos cosas. Primero, la administración local. Y segundo, empieza a ordenar el comercio en dos fases. El comercio hacia el Perú y sobre todo lo que era la ingente industria de la vaquería.
donde ya esta zona de lo que es nuestro país empieza a tener mucho valor desde el punto de vista de la producción pecuaria. Mejor dicho, la producción, no había producción, era todo ganado cimarrón. Pero ese ganado cimarrón había producido una nueva industria, que creo que alguna vez todos la hemos escuchado hablar, la industria de la vaquería, donde el ganado cimarrón se salía a cazar, eso lo saben, ¿no es así? Se salía a cazar, no se consumía la carne nada más que para el momento, el ganado se desjarretaba, es decir, con una media luna se cortaban los garrones, se sacaba cebo, cuero, y esa industria estaba totalmente descontrolada. Ceballos lo que va a hacer es va a empezar a ordenar el comercio de esos cueros y de ese cebo que se produce. Paréntesis en este momento. Vinculado a esto está una de nuestras grandes tradiciones, que es la de la tauromaquia. Acá se hacía tauromaquia a campo abierto, pero en Buenos Aires había 3 plazas funcionando, donde las corridas de toros se usaban, obviamente, como necesidad de faena, porque no había mataderos, y porque además formaba parte de la tradición, además de las plazas de toros en las otras ciudades americanas. La tauromaquia es uno de los elementos de nuestra historia que ha sido permanentemente borrado. Poco sabemos nosotros de nuestra tradición de la tauromaquia. Poco sabemos incluso nombres de toreros, que los ha habido. De hecho, el único atentado contra San Martín fue hecho por un torero del que San Martín era fanático. Se le acerca mucho y le tira una puñalada. Y no lo fusilan porque San Martín lo admiraba mucho, en Lima. Yo lo considero un tema no menor, no la tauromaquia en sí, sino el hecho de la desaparición de nuestra memoria. Independientemente de que se siguiera o no haciendo en el día de hoy, que se sigue haciendo en un solo lugar del país, que es Casabindo, en Jujuy, se hace de una manera light, pero el concepto de la tauromaquia está, la vinculación del hombre frente al toro está en la misma. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que no está en nuestra memoria. Por ejemplo, ¿sabemos cuáles son las plazas de toro que hay en Buenos Aires? En la Plaza San Martín había una. Una en plaza, lo que es Plaza San Martín, y otra por lo que es la 9 de julio, como yendo para Retiro, para Constitución. La Victoria, cuando la Victoria no la No, en la Plaza de Victoria era lo que es Plaza de Mayo. No, ahí lo que pudo haberse pasado, como pasaba en Luján, que se cerraba. Hay un grabado muy bueno, porque es uno de los pocos documentos que hay, de 1798, una corrida de toros en Luján, cerrando la plaza, como se hacía, porque por eso eran plazas donde no había coso taurino, es decir, donde no había una plaza específica para correr toros, se cerraban. ¿Eh? Como un chinchón. ¿Cómo como el chinchón? El chinchón en España, la plaza es abierta. Ah, no, la plaza de Chinchón, sí, yo pensé el chinchón como el juego. Sí, se cierran las 4 bocas y se torea lo que venga, se ponen carretas y generalmente son toros de poca monta o vaquilla, o sea, un toro bravo de 500 kilos no lo encerras en una plaza porque es un desparramo, tiene que ser un coso taurino. Pero bueno, siempre, insisto, me llamó la atención cómo en nuestra memoria no está, incluso nuestra memoria reciente, porque lo de Casabindo es una cosa, pero la plaza de toros de Colonia es una plaza del siglo XX. Mi abuelo llevaba toreros a Entre Ríos, toreros de poca monta, por supuesto, con ganado de poca monta, pero el concepto no se había perdido. Y estamos hablando de 1920. Y después, en Tucumán, la última corrida de toros es de 1930 y pico. Yo no tengo en algún lado registrado. 1930, hay fotos y filmaciones, incluso trayendo toreros desde España. Y a mí me pasa muchas veces que en el ámbito rural en el que yo me muevo, cuando uno ve una filmación o ve sobre todo una corrida de toros a caballo, que es la que a mí más me gusta, la de rejones,
en general la gente nuestra, cuando ve una corrida de toros, se prende fuego, les encanta, lo llevan adentro, gente que, por supuesto, son empleados rurales que no tienen un conocimiento más universal o lo que sea, pero ven una corrida de toros y los tipos hacen así, lo llevan en la genética nuestra. Y para mí vale la pena tenerlo presente. Independientemente que no haya hoy corridas en nuestro país, creo que es algo que ha formado parte de nuestra tradición, que ha formado parte de nuestro carácter, que se marca claramente en esta época donde se toreaba a campo, como hoy en España los tentaderos, donde se tienta en el campo ganado para ver si las vacas son buenas madres para torear, o si los machos sirven o no sirven, y si no sirven van a la faena común, y si sirven van a la plaza. Es una pena, insisto, aparte de que haya o no haya hoy corrida de toros, es una pena que nosotros no lo tengamos presente. No tengamos presente que San Martín era un fanático de los toros, que Lavalle era un buen torero. No existe, está borrado como... Es como la Casa de la Independencia en Tucumán, ¿no? Que la tiraron abajo. Desapareció. Eso porque, o sea, ¿por qué no está en un Martín Fierro, en un Santos Vega? Lo tenés en el matadero de Echeverría. El matadero de Echeverría te describe una corrida de toros del siglo XIX, no con la ambulancia en la puerta, con el otro que mira a ver cómo está el... Vos vas a una corrida de toro actual y hay 5.000 parámetros y protocolos de cuidado incluso para el ganado. Un toro que entra a plaza aflojando, manco, no se puede torear, o sea, en esa época. Pero en el matadero de Echeverría se ve claramente cómo era una faena en el matadero, porque en el matadero era una lucha contra el toro, porque además era ese toro que tenía sangre brava, porque por otra parte las sangres escocesas, inglesas, ellos llegaron en 1840. Llegaron en 1840 y no se hicieron populares hasta finales del siglo XIX. El ganado criollo, el ganado pampa, era muy difícil de manejar y tenía la genética del que habían traído de España. Ojo, en España, de España lo que se trajo como ganado de consumo no era el bravo, era lo que hoy se llama el retinto. Pero el retinto tiene genética brava. Si vos vas a un campo allí donde hay ganado retinto, no entrás como si fuera un Hereford. Por ahí tenés problemas. Ni hablar si entras donde hay bravos, tenés que entrar de otra manera, son fieras. Pero el retinto tiene una genética ibérica complicada. Imagínate 100 años suelto en la nada. Entonces, por eso también las ordenanzas para las corridas de toros también tenían que ver mucho con la cuestión de bromatología, de la época, de higiene, de cuidados que se tenía que reglamentar, y el que lo hace justamente es Pedro de Ceballos. En la época de la vaquería le pegaron una paliza importante, ¿no? Al ganado, y sí, no había control de nada, era consumo. No había, nadie pensaba en la reproducción y en el... Además era todo cimarrón, era de nadie. 20 años después de que Ceballos viene como gobernador, en el interín, él está 10 años en Buenos Aires organizando todo esto, Pedro de Ceballos. Vuelve a España, ya en época de Carlos III, y sabiendo que Carlos III iba a tener otro, porque lo conocía de príncipe, de infante, iba a tener otra política respecto a Portugal, él prepara la fortificación de Buenos Aires, deja una guarnición más grande, alrededor de 1000 hombres, y se preocupa de arrasar la fortificación de Colonia del Sacramento, sabiendo que eso no había terminado. Tipo con una visión estupenda. Dice, los portugueses van a volver a Colonia, y la deja arrasada en cuanto a fortificaciones, indefendible. Volviendo a España, él tiene varios cargos, y en el interín se produce algo interesante, que es el final de la expulsión
de los jesuitas, ya no por parte de Ceballos, que estaba en España, sino del segundo que va a ser el virrey nuestro, que es Bucareli. Francisco de Paula de Bucareli, segundo virrey sevillano. Y los Paula siguen siendo hoy, no sé si te suena, del mundo taurino, siguen muy vinculados a los toros, es la misma familia. Y hay un jinete de la escuela de Jerez, Rafael Soto, que es Paula y es pariente de estas. O sea que esta familia sigue muy activa. Bucareli es muy duro con los jesuitas, los expulsa de Buenos Aires, los expulsa de Montevideo, los expulsa de Santa Fe, y tiene una política mucho menos simpática que la de Ceballos, no solamente con los jesuitas, sino también con todo lo que tiene que ver con el comercio. Endurecen muchas normas, viéndolo en alguna perspectiva tenía lógica, sobre todo por la famosa cuestión del contrabando, y tiene un episodio muy importante, que es el que hace el primer desalojo de franceses e ingleses de Malvinas. 1766-67, desaloja, se manda una flota, una flotilla, en nombre de un capitán que ya no me acuerdo el nombre, desaloja a los franceses, los ingleses se resisten, les sale la advertencia 1, advertencia 2 y los saca a tiros. Es muy importante ese antecedente para nosotros. Lo tenemos todos claro, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? No es 1833, sino que ya en ese momento era claro que los ingleses no tenían nada que hacer ahí. La situación con Portugal vuelve a complicarse. Y entonces nuevamente ya Carlos III, seguramente el mejor monarca Borbón que ha habido en España, Carlos III, vuelve a llamar activo a Pedro de Ceballos y lo envía a Buenos Aires ya con una formalidad bastante curiosa, que es la condición de virrey, pero en su persona y no en el territorio. Él es virrey, digamos que el cargo lo sigue a él, esté donde esté, no es asiento todavía. ¿Por qué? Porque es un virrey con funciones básicamente militares. Y en ese momento, 1776, Ceballos plantea aprovechar y atacar a Portugal en la península, porque los ingleses no los estaban apoyando porque estaban enfrascados en la guerra de independencia de Estados Unidos. Su plan no tiene acogida porque era muy
Si vos me dijeras una política de conquista española en el siglo XVI, y sí, ahí sí es la expansión, lo que habíamos hablado, otra mentalidad, como dice la señora, otra cabeza, otra gente. Pero estos ya van al número, todos. Hablando cuando hablé de Blas de Lezo, no hay leyenda rosa. Blas de Lezo tenía acciones en una compañía de esclavos. Compañía de esclavos, era accionista de una compañía de esclavos. Un padre de Belgrano también. Un padre de Belgrano también. O sea, por eso no hay leyenda rosa, ¿eh? No hay leyenda rosa. Cuando hay que decir las cosas hay que decirlo. Uno de los más grandes de la historia de España tenía acciones en una empresa que también tiene que ver con la mentalidad. 1740 en el Caribe no va a tener esclavos. Raro. Todo. Podés hablar una historia desde el punto de vista militar, otra política, eso es muy ambiguo. No, y cuando empezamos la charla de hoy dice, el mundo, lo aclaré, el mundo se complica. A partir del siglo XVIII el mundo se complica, se enrevesa mucho, se empieza a intercambiar un montón de ideas y de adrede no me metí en la Revolución Francesa justamente por eso, porque la Revolución Francesa es para tratarla muy especialmente como un hecho de la humanidad significativo, como todos lo sabemos. Yo prefiero llamarla Revolución del Terror, pero bueno, la Revolución Francesa. Es decir, para entrar en ese mundo de la razón y demás, bueno, pero por eso también me parecía importante la ruptura religiosa del siglo anterior. Si no hubiese habido ruptura religiosa, ese proceso que usted dice seguramente no se hubiera dado de esa manera o no se hubiera dado. El cortar el poder que tenía. Y es porque además quienes quitan el poder son gente que lo hace exclusivamente, no por razones religiosas, desde Enrique VIII hasta Lutero, sino por razones económicas. Totalmente. Por eso es totalmente económica. Es quitar... Por supuesto, y lo de los jesuitas lo mismo. Además de la cuestión territorial, una cuestión de dinero, por supuesto, pero ya no es este mundo del Renacimiento. Es un mundo que le va a dar paso, como dice la señora, al mundo de la razón y son las puertas del modernismo. Son nuestros abuelos. Estos son nuestros abuelos. De aquellos vientos, estas tempestades. El modernismo arranca ahí. Por eso la Revolución Francesa tiene tanta importancia para entender el mundo del siglo XX. Fundamental. La izquierda, el liberalismo, son dos hijos de la Revolución Francesa. Así que hay que entender... Sí, pero digamos que los ingleses en ese punto siempre fueron por carril medio separado. Por ejemplo, a ellos la Revolución Francesa no los afectó porque 100 años antes habían tenido la que vimos. ¿Te acordás de la Revolución Gloriosa? Sí afecta en Estados Unidos. Ya habían solucionado el problema de la... Sí, y habían solucionado todos los problemas éticos. O sea, dijeron, esos problemas no son nuestros. Los ingleses tienen esa capacidad. No, lo mismo que los holandeses. Cuestiones éticas tienen poco que ver con el día a día. ¿Por qué este es inglés? ¿Este pibe es inglés? Nadie tiene nadie. Pobrecito. En fin. Bueno, no, por favor. Pero no es inglés, argentino el chico este. Igualmente, adiós señora. A mí me encantaría que si tiene, o sea... Tiene argumentación. Claro, sí, sí, pues... Sí. El domingo estaba en misa. Ah, ¿es católico inglés? Uy, vamos a hablar de Santo Tomás Moro la próxima. No, bueno. En fin, bueno. Fue que te habló de Calvino el otro día. Sí, y Y el pibe es muy formado, ¿eh? Muy formado. Yo me perdí. ¿Qué? No, cuando de Calvino y los comentarios de él, Yo me perdí, la verdad. Disculpen, pero no entendí. No, porque yo critiqué
la visión calvinista de la ruptura, de predestinación, sí, y ellos, no digo él porque yo no sé si es católico o lo que fuere, los calvinistas tratan de rescatar un poco la idea. O sea, Calvino habla de la predestinación según San Pablo de forma tal en que... Algo de San Agustín. Sí, que San Agustín había hecho... ¿Qué es lo que le quería preguntar hoy? Porque había hecho una crítica a no sé quién y que a raíz de esa crítica... ¿Qué? Ay, le quería preguntar, sí. Y por eso... No pasa nada. Pero sí, que además yo me encantaría hablar con él de eso. Ya, espero que vuelva. No, lo que yo voy es que había hecho no sé qué críticas y que a raíz de unas críticas de San Agustín a unos, no sé quién, porque no me quedó claro, porque él tampoco los acordaba, había habido persecuciones. Lo que pasa es que yo le digo, vamos a ver, San Agustín en Hipona, en el siglo VI, no menos, en el siglo V, no estaba en posición de generar persecuciones, porque era un pobre tipo en un mundo... Había arrianos, se estaban peleando entre los arrianos y los Claro, pero digamos que él no generaba, no era Santo Tomás, que por ahí Santo Tomás o San Bernardo de Claraval que te baja la orden de los templarios y ahí leña. San Agustín, no, pero bueno, no sé. Eso. Todo buen español debe mear mirando hacia Inglaterra. Lo dijo el marqués de Ovieca. Así que... Claro, lo que pasa es que cuando salió el tema de la predestinación, ahí es donde me parece que no estuve de acuerdo, ¿no? es que nosotros los católicos también sabemos que Pablo dice eso. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos los actos, Sí, ellos no. pero después dijo que sí. Ah, sí. Claro. Bueno. Y ahí ya digo, entonces, Ahí la diferencia. ¿cómo es? Porque todos sabemos que ellos tienen el concepto de que si usted nace pobre es porque ya esa idea, yo nací rico. Exacto, la predestinación, exacto. Pero es como que ahora en el mundo, es como que lo que él decía es que hay interpretadores o exégetas de Calvino que parece que dice que no para tanto. Ah, bueno. Ya, pero Calvino, ya por ahí mejoraron y por ahí se hacen católicos, no sé. No, pero cuando el lunes, si viene, charlamos. Porque a mí me interesa esa ida y vuelta. Es muy enriquecedora porque de verdad que hay cosas, uno por ahí plantea algo que uno no conoce. Cuando uno está tratando temas que no son de la especialidad propia de uno, siempre puede pasar esto y es importante. De hecho, cuando él estaba hablando, me di cuenta que estaba hablando con fundamento porque había leído a los teólogos de ellos. Me di cuenta porque usaba términos de los teólogos calvinistas. El chico sabe, pero bueno, hay que ver. Muy teológica, Sí, está formado. Así que bueno, eso aporta un montón. Eso es súper importante. Aporta un montón. Así que bueno. Nos quedamos entonces con el virreinato. Con el de acá. Y el pobre Bucareli que lo trataban mal. Bueno, ahí tenés, para referirte a Areco, un montón de datos. Ah, claro, porque ya Areco en ese momento está bien definido. Tenés la Begonia y tenés qué pasó con todos los indios que estaban en la alcance jesuítica, que los empiezan a deportar a través de tendría que ser ya en el límite con Entre Ríos, y se van quedando re pocos, donde están muy buenos los datos de cuántas personas habitaban en esa red. No era reducción, es una estancia jesuítica, ¿no? Ya te dije el otro día en el libro de la iglesia, libro 1, del archivo parroquial. Ajá. En el archivo parroquial tenés toda la gente que fue enterrada en los alrededores de la entonces capilla, ¿no? ¿El lugar es el mismo de la capilla actual? Es un poquito más allá, digamos, un poquito más al costado, ¿no? La capilla primera, o sea, primero tenés la del 28, que es la que pertenecía a la estancia de los Ruiz de Arellano.
Después, cuando viene la disposición del clero de transformarla en parroquia para más o menos frenar los avances de los malones, bueno, ahí ya hay una capilla un poquito más, de la cual hay solamente ¿por qué no pone una especie, una fotito, un dibujito de un ranchito, no? Bueno, y todo eso estoy hablando más o menos en la vereda donde está actualmente la parroquia. ¿Año? Y ya en 30. El 28 es la de Ruiz de Arellano, ¿no? Una habitación dentro de la estancia de Una capilla tipo familiar. Una capilla familiar. En cambio, en el 30 ya lo que quiere hacer la diócesis de Buenos Aires es tener una parroquia, digamos, que da la categoría de parroquia. Por eso, bueno, la eterna discusión de los arequeros y el 23 de octubre si es verdaderamente la fecha que debería considerarse de fundación del pueblo. Pero esa es la razón, porque el 23 de octubre de 1730 viene la orden de que no solamente nosotros, unas cuantas localidades más pasan a parroquia. Bueno, yo te decía de los jesuitas, antes de este proceso ya son, después de esto, estamos hablando de 50 y pico, cuando sí, las guerras son del 52, sí. Cuando sacan a los jesuitas, lo que queda de las pertenencias de los jesuitas en la estancia quedan para los franciscanos. Usted comentó el otro día, sí. Sí, te dije eso. Y bueno, pero después las pocas personas que quedan, se ve que las deben haber trasladado a esta zona, porque yo te digo, figura en el archivo parroquial, fulano de tal, habitante de la Begonia, mestizo, 2 años, de madre blanca, o si no, indígena, o sea, uno del archivo parroquial. India, te habrás dicho indígena. Sí, indio, sí, bueno, sí. ¿Y eso está disponible? Sí. Te vas a encontrar con una cosa que a mí me tiene muy nerviosa desde hace muchísimos años, que falta el tomo 2, se perdió del archivo parroquial. ¿Y de qué época es el tomo 2? Y es la sucesión de esa parte, vendría a ser, a mí me da la sensación como que sería más o menos 1800. No se sabe, yo le seguí los rumbos hasta que me cansé, pero bueno, el 1 está, en el 1 está, y después el tema de la expulsión de jesuitas, aparte de Burgueño, para mí es fundamental Ramírez, es espectacular. Lo que sucede con Ramírez es que, y hay otro libro que no me acuerdo, Alicia, ¿cómo se llama el nuevo? Alicia, ¿cómo se llama el nuevo? El de Areco, el último. ¿Qué? No, eso, disculpame, pero todo eso hay que quemarlo en una hoguera el día de San Juan. Sí. Menos mal que no lo dije yo. Menos mal que no lo dije yo. Es que acá hubo una cantidad de gente que trabajó sin archivo y ha hecho payasadas grandes. Los únicos libros que vos podés tener que son buenísimos están el de Burgueño, con la antigüedad de haber sido y después Sí, pero fíjate que no me acuerdo cómo se llama. Usó mucho el archivo de Areco, como estaba en la biblioteca. No, el nuevo ese que sí, ya sé, pero no me acuerdo del apellido. imposible, intragable, pero es un autor. La próxima vez se lo traigo. Sí, es buenísimo porque es justamente del siglo XVII y XVIII. Tiene todos los censos de la población, las uniones y las sociedades familiares, quienes la integraban. Bueno, ese es un libro muy bueno, muy aburrido de nosotros, ¿no? Muy aburrido. Sí, cuando hay mucho dato, pero hace falta. Pero sí, una bibliografía espectacular. Y para
inaccesible es el de Ramírez, con un problemita el de Ramírez. El de Ramírez se ve que la persona que lo editó no tuvo mucho orden, ¿no? Entonces te está hablando, ponele, de la fundación de la parroquia y salta a cuando vino la electricidad, por ejemplo. Entonces, cuando le tomás la mano, sabés que tenés, cuando está hablando de familias, hay que... Garavaglia, ese es muy bueno, muy bueno. ¿Y ese es de acá de Areco, ese señor Garavaglia? No, ese señor yo no sé dónde salió. Ese no vive en Francia. Sí. Sí. Vive en Francia. Pero hizo un ¿Quién trabajo. es? Se le abrió mucho, ¿Quién es se le permitió El de Ramírez, el de Emilio Ramírez. abiertamente. Que es muy, pero bueno. Pero le tenés que agarrar la mano, ¿viste? Porque empieza a contar. No tiene un vino con... No. Salta de fechas y, por ejemplo, está hablando de familias importantes y vuelve a nombrar, suponte, qué sé yo, la creación de la operativa, por decir algo, ¿no? Y así es, sube y baja, pero muy bien fundamentado. El archivo municipal, que nosotros tenemos un drama con el archivo municipal, porque el archivo municipal le pasó de todo. Estuvo muchos años en la biblioteca muy bien cuidado, después pasó actualmente al municipio, pero entre medio de esos cambios... Pero está todo digitalizado, ¿eh? Sí, todo digitalizado. Eso lo dice ¿Y el este tipo qué es? de la ¿Tiene musaraña, de datos? historia. ¿Eh? ¿No tiene datos certeros? ¿El de quién? No. Ay, no está. Hay dos, tres, eso que yo les decía siempre a mis alumnos que por favor jamás consultar a esos autores porque no está, no te nombran un documento, ¿viste? En cambio estos otros no. Estos otros tienen una fundamentación perfecta. Y la verdad que es una desgracia porque Areco, no sé, cuando nos lleguemos a morir, que no nos falta mucho, todas las viejas que sabemos más o menos dónde buscar los datos con respecto a Areco, no hay nada, ¿no? Los chicos no saben nada con respecto a la historia de Areco. Tiene mucha historia. Sí, lógico. Pero está bien tomada. Rico fue el único argentino que asistió al sepelio de San Martín en Francia. El único argentino, José Rico. El único. Y él era el único que lo visitaba, Rico. Sí, el Salón Berrico, el que le llamamos Salón Berrico, fue el único argentino que estuvo en el sepelio de San Martín allá y el que lo visitaba solamente. Pero bueno, acá la universidad por ahí da lugar para hacer una cosa así. Claro, lo que pasa es que también hay que tener ganas de dedicarse al archivo, ¿no? No, ya, el archivo es muy tedioso, pero por ahí hay gente joven que uno pueda dirigir. Bueno, nosotros tuvimos la Junta de Estudio Histórico durante muchos años y de verdad se hacían trabajos espectaculares y venían gente de casi toda la zona. Y esto que te estoy contando de la Begonia, bueno, más allá nació ahí, en la Junta de Estudios Históricos. ¿Y eso no existe más, no? ¿La junta esa? No, la Junta se disolvió porque ya no había posibilidad de continuar, la falta de gente. Pero hay trabajos maravillosos con respecto a Areco, que habría que recuperar, sería una buena tarea. Por ahí la universidad puede ser un buen marco y que haya gente joven de la universidad que tenga ganas de colaborar, porque tienen que estar dirigidos. Yo reconozco que yo a esta altura del campeonato voy a un archivo y salgo rajando. No. Pero bueno, pero con 20 años lo hacen. Con 20 años lo hacen. Además, hoy por hoy habrá muchas cosas que ya están digitalizadas y deben ser fáciles de encontrar. Ya no hay que ir a buscar ahí. No. Lo que pasa es que vos sabés bien lo que son los papeles antiguos, con el tipo de papel y la letra, no cualquier chico, porque yo durante muchos años di metodología de la investigación histórica. Yo llevaba a mis alumnos a los archivos. Y no es fácil, tenés que estar al lado del chico para que pueda llegar a traducir lo que decía. Sí, la lectura, sí. Es muy difícil, tiene que saber mucho. Lo que pasa es que la carrera de historia acá no está. De hecho, este taller es un taller. Claro,
y no está la carrera de historia. Es Está en Luján, muy bueno. Y en Mercedes. en Mercedes también. Mercedes, extraordinario. Lo que sucede, ya te digo, tiene que haber gente especializada para que acompañe ese grupo. Porque hay muchas cosas acá. Nosotros te nombramos a este hombre que dijo Alicia recién, te lo descubrimos hace 2 años. Yo no sabía que existía. Mira la biblioteca mucho tiempo. Sí, decime. Como 10 años. Preocupaba cómo vas a encarar el tema de Rosas acá. Ah, bueno. Ah, ¿Y cómo querés que lo encare? Para saber, para tomar actitudes como la del inglés. No sé cómo vas a... A ver si hay No queda nadie ahora. Bueno, el día que hablemos de Rosa es obligatorio venir con divisa punzó. Me genera gusto saber cómo vas a tratar ese tema. Nada más. No, pero vos me has escuchado hablar. Yo no tengo una opinión favorable de Rosas, ya se lo digo. Ninguna. No tengo una. ¿Eh? ¿Cómo? te vas a tener que encontrar con una Rosita. Seguramente, sí, pero no tengo una opinión favorable. O sea, así de forma, a grosso modo, no tengo una opinión favorable. Pero indudablemente es uno de los personajes centrales del siglo XIX. Pero tengo una visión que no... Yo fui muy rosita. ¿Y ahora ya no? Ya. Ah, Fui muy, creo que debo haber inculcado ese criterio a todos mis alumnos durante 40 años. ¿y por qué ya no es rosista? Porque, Doy fe de eso. Es buena charla, ¿por qué no es rosista ahora? porque yo leo constantemente y autores modernos, con enfoques distintos, y por lo tanto, también yo me di cuenta de que a mí me habían inculcado la historia tradicionalista en la escuela secundaria. Cuando hice el profesorado, estaba de moda el revisionismo y entonces me metieron el revisionismo en la cabeza y bueno, yo vine con 23, 24 años y pobre mis alumnas. O sea que usted lo agarró José María Rosa, de Salí, claro. Rosa, Palazzo, Saliche, todo eso. Yo les daba a mis alumnas a leer ese tipo de libros. Bueno, qué bueno lo que usted está diciendo, porque... Excelente profesora. ¿Segura? Sí, ya lo veo. Pero eso que usted dice es súper importante, además revela una capacidad de análisis y de enfoque muy profundo en un personaje como él. Yo, por ahí en la juventud uno tiene alguna simpatía inicial, yo no, pero creo, en el estudio de la historia, creo que haciendo un análisis profundo y con una visión madura, creo que no le hizo bien a nuestro país. Yo no, tampoco te digo que no le veo nada bueno. No estoy diciendo eso. A mí me pasó con él y con Roca. ¿Con? Con Roca. Con Roca. Dos personajes de los cuales cambié de cuando yo enseñaba. Yo hoy no pienso sobre Roca lo que pensaba cuando le daba clase a ellos. ¿Pero que tiene una visión más favorable o menos favorable? Bien, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Peleaba muchísimo con... Te va a terminar muchísimo. Pero ve como uno, a la vuelta de la vida, uno también va viendo esas cosas. Yo exactamente igual, yo tengo una visión de Rosas como la que usted tiene ahora y de Roca como la que usted tiene ahora. Sí. ¿Cómo terminó muy bien esta vez, me parece?